Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones, y estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas y rodeado aquí a mi derecha y a mi izquierda por la Biblia devocional MacArthur. Vamos a leer el libro de Jeremías capítulos 37 al 40, pero antes oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Señor, presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 37, donde Jeremías es encarcelado y dice así: Sedequías, hijo de Josías, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había hecho rey en la tierra de Judá, reinó en lugar de Conías, hijo de Joacim, pero ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra escucharon las palabras que el Señor había hablado por medio del profeta Jeremías. Sin embargo, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y el sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, a decir al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Entretanto, el ejército de Faraón había salido de Egipto, y cuando los caldeos que tenían sitiada Jerusalén oyeron la noticia acerca de ellos, levantaron el sitio de Jerusalén. Entonces vino la palabra del Señor al profeta Jeremías: así dice el Señor, Dios de Israel, así dirán al rey de Judá que los envió a mí para consultarme: el ejército de Faraón que salió para ayudarles a ustedes volverá a su tierra de Egipto, y los caldeos volverán y pelearán contra esta ciudad, la capturarán y le prenderán fuego. Así dice el Señor: no se engañen diciendo: ciertamente los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque, pues, aunque ustedes hubieran derrotado a todo el ejército de los caldeos que peleaba contra ustedes y solo quedaran heridos entre ellos, se levantaría cada uno en su tienda y prenderían fuego a esta ciudad. Y cuando el ejército de los caldeos levantó el sitio de Jerusalén por causa del ejército de Faraón, Jeremías trató de salir de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín, a tomar allí posesión de una propiedad en el pueblo. Estando él a la puerta de Benjamín, había allí un capitán de la guardia que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Enanías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciéndole: tú vas a pasarte a los caldeos. Lo tuvo por traidor, digamos, ¿no? Y él iba a tomar posesión de la heredad que había comprado, de su primo, recuerdan, ¿no? Lo habíamos leído. Pero Jeremías dijo: no es verdad, no voy a pasarme a los caldeos. Sin embargo, él no le hizo caso. Apresó pues a Jeremías y lo llevó a los oficiales. Entonces los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en prisión. Entró pues Jeremías en el calabozo, es decir, en la celda abovedada, y allí permaneció Jeremías muchos días. El rey Sedequías envió a sacarlo, y en su palacio el rey le preguntó secretamente y le dijo: ¿hay palabras del Señor? La hay, respondió Jeremías, y añadió: en manos del rey de Babilonia será entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué he pecado contra usted, o contra sus siervos, o contra este pueblo, para que me haya puesto en prisión? ¿Dónde pues están sus profetas que le profetizaban: el rey de Babilonia no vendrá contra ustedes, ni contra esta tierra? Pero ahora le ruego que escuche, oh rey mi señor, venga ahora mi súplica delante de usted, y no me haga volver a la casa del escriba Jonatán, no sea que yo muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y le dieran una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que se acabara todo el pan en la ciudad. Así que Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Fíjense cómo de una u otra manera Jeremías no moría. Dios le había dicho que lo iba a guardar.
Y un poco a veces por la intercesión de otros y otro poco por él mismo clamando por misericordia, finalmente Dios le proveyó en su gracia una salida para que no lo mataran durante toda esta parte de los acontecimientos. Vamos al capítulo 38 que, relata Jeremías en la cisterna, otro peligro que él tuvo tremendo. Dice: Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Así dice el Señor: el que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Pero el que se pase a los caldeos vivirá y tendrá su vida por botín y seguirá viviendo. Así dice el Señor: ciertamente esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia, y él la tomará. Entonces dijeron los oficiales al rey: den muerte ahora a este hombre, porque él desanima a los hombres de guerra que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo, diciéndoles tales palabras: este hombre no busca el bien de este pueblo, sino el mal. El rey Sedequías dijo: él está en sus manos, pues el rey nada puede hacer contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia. En la cisterna no había agua sino lodo, así que Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, eunuco del palacio del rey, oyó que habían echado a Jeremías en la cisterna. Estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, salió Ebed-Melech del palacio real y habló al rey y le dijo: oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías echándolo en la cisterna. Él morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech: toma bajo tu mando 3 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Ebed-Melech tomó a los hombres bajo su mando, entró en el palacio del rey al lugar debajo del cuarto del tesoro, y tomó de allí ropas raídas y trapos viejos, y con sogas los bajó a Jeremías en la cisterna. Y el etíope Ebed-Melech dijo a Jeremías: ponte ahora estas ropas raídas y trapos bajo tus brazos, debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. Tiraron de Jeremías con la soga y lo subieron de la cisterna. Y Jeremías se quedó en el palacio de la guardia. Fíjense, seguía Dios salvándole. Anteriormente fue porque él mismo intercedió delante del rey. Y ahora este etíope, Ebed-Melech, finalmente intercedió por Jeremías y fue propicio. Dios lo seguía guardando, pero el mensaje seguía siendo el mismo y el mensajero seguía hablando pese a las amenazas. ¿Por qué? Porque pese a toda amenaza, tenemos que seguir dando el mensaje del Evangelio. Ponelo en el comentario. Pese a las amenazas, tenemos que seguir predicando el Evangelio constantemente. Y eso es así. Por supuesto que hoy en día tenemos más libertad para predicar el Evangelio, pero si se levanta persecución en contra del mensaje del arrepentimiento para perdón de pecados, tenemos que seguir haciéndolo. Dios nos va a guardar, si es su voluntad, que no partamos a su presencia en este momento. Va a decir ahora el rey consulta a Jeremías, versículo 14. Entonces el rey Sedequías mandó que le trajeran al profeta Jeremías a la entrada tercera que había en la casa del Señor. Y el rey dijo a Jeremías: voy a preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Y Jeremías dijo a Sedequías: si se la hago saber a usted, ¿no es cierto que me matará? Además, si le doy un consejo, no me escuchará. Pero el rey Sedequías le juró en secreto a Jeremías: vive el Señor que nos dio esta vida, que ciertamente no te mataré, ni te entregaré en manos de esos hombres que buscan tu vida. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: si en verdad usted se pasa a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirá, y esta ciudad no será incendiada, y usted y su casa vivirán. Pero si usted no se pasa a los oficiales del rey de Babilonia, entonces esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y ellos la incendiarán, y usted no escapará de su mano. Entonces el rey Sedequías respondió a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me maltraten. Pero Jeremías dijo: no lo entregarán,
Le ruego que escuche la voz del Señor en lo que le digo, y le irá bien y vivirá. Pero si sigue usted rehusando pasarse, esta es la palabra que el Señor me ha mostrado, todas las mujeres que quedan en el palacio del rey de Judá serán llevadas a los oficiales del rey de Babilonia, y ellas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti. Tus buenos amigos, mientras tus pies estaban hundidos en el lodo, se volvieron atrás. Todas sus mujeres y sus hijos serán llevados a los caldeos. Tampoco usted escapará de sus manos, sino que será apresado por la mano del rey de Babilonia, y esta ciudad será incendiada. Versículo 24 ahora. Entonces Sedequías dijo a Jeremías, que nadie sepa de estas palabras, y no morirás. Pero si los oficiales se enteran de que has hablado conmigo y vienen a ti y te dicen, dinos ahora lo que le dijiste al rey y lo que el rey te dijo, no nos lo ocultes y no te mataremos. Tú les dirás, presentaba al rey mi súplica de que no me hiciera volver a la casa de Jonatán a morir allí. Luego vinieron todos los oficiales a Jeremías y lo interrogaron. Y él les informó conforme a todas estas palabras que el rey le había ordenado. Y no volvieron a preguntarle, ya que de la conversación nadie había oído nada. Así Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue tomada. Fíjense cómo finalmente guardó su vida. Jeremías guardó su vida. Leemos ahora el capítulo 39 y el capítulo 40, que justamente nos va a hablar de la caída de Jerusalén y de Jeremías y el gobernador Gedalías, que puso a dedo el emperador o el rey Nabucodonosor. Dice así, aconteció que Jerusalén al fin fue tomada en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, y en el 10º mes, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, la sitiaron. Y en el año 11 de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entonces todos los oficiales del rey de Babilonia entraron y se sentaron en la puerta central, Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sersequim, el Rapsaris, Nergal, Sarezer, el Racmag y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando los vieron Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta entre los dos muros, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los persiguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, lo apresaron y lo llevaron a Ribla, en la tierra de Hamat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dictó sentencia contra él. Entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla. También el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Después le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Los caldeos prendieron fuego el palacio del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y los demás del pueblo que quedaban, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. Pero algunos de los más pobres del pueblo que no tenían nada, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los dejó en la tierra de Judá, y aquel día les dio viñas y campos. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, dio órdenes a Nabuzaradán, capitán de la guardia, respecto a Jeremías, diciéndole, tómalo y vela por él, y no le hagas daño alguno, sino que harás con él conforme a lo que él mismo te diga. Entonces dio órdenes Nabuzaradán, capitán de la guardia, junto a Nebuzaradan, el Rapsaris, y Nergal Sarezer, el Racmag, y todos los oficiales principales del rey de Babilonia, y enviaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia, y lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevara a casa. Y Jeremías se quedó en medio del pueblo. Ahora el versículo 15. La palabra del Señor había venido a Jeremías mientras estaba detenido en el patio de la guardia, diciéndole, ve y dile al etíope Eded-Melech. Recuerdan, el que lo salvó a Jeremías porque intercedió delante de Sedequías del rey para sacarlo de la cisterna. Y dice, así dice el Señor, le dijo a este Eded-Melech,
El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice así: ciertamente traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y se cumplirán delante de ti en aquel día, pero yo te libraré en aquel día, declara el Señor, y no serás entregado en manos de los hombres que temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, antes bien tendrás tu vida por botín, porque confiaste en mí, declara el Señor. Qué bueno, la confianza en Dios tiene recompensa. Ponelo en el comentario, apliquémoslo a nuestra vida. La confianza en Dios tiene recompensa. Y alentate con esas palabras, porque confiar en Dios cuando todo va bien no es confiar en Dios, es simplemente que todo va bien. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, cuando viene el día de la adversidad, ahí es donde confiamos en las promesas del Señor y confiamos y permanecemos firmes en la fe, firmes y fieles a su llamado. Ahora leemos el capítulo 40, donde, Jeremías está con el gobernador Gedalías, allí puesto por el rey Nabucodonosor, para que se quede gobernando la tierra, lo que quedaba de la tierra. Y dice así: la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá, cuando lo había tomado estando él encarcelado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar, y el Señor lo ha traído y hecho tal como había dicho. Porque ustedes pecaron contra el Señor y no escucharon su voz, por tanto les ha sucedido esto. Pero ahora hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más conveniente te parezca ir. Como Jeremías aún no se volvía, le dijo: vuelve a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar sobre las ciudades de Judá. Y quédate con él en medio del pueblo, y si no, ve a donde te parezca más conveniente ir. Entonces el capitán de la guardia le dio una ración de alimentos y un regalo, y lo dejó ir. Jeremías fue entonces a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, mujeres y niños, y los más pobres de la tierra que no habían sido deportados a Babilonia. Fueron pues Gedalías en Mizpa junto con Ismael, hijo de Netanías, y Johanán y Jonatán, hijos de Carea, y Seraías, hijo de Tanumet, y los hijos de Efai, el netofatita, y Jesanías, hijo de Maacateo, ellos y sus hombres. Entonces Gedalías, hijo de Ahicam, hijos de Safán, le juró a ellos y a sus hombres: no teman servir a los caldeos, quédense en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Así que por mi parte yo me quedaré en Mizpa para estar en lugar de ustedes delante de los caldeos que vienen a nosotros, pero en cuanto a ustedes, recojan vino y frutos de verano y aceite, y guárdenlos en sus vasijas, y habiten en las ciudades que han tomado. También todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, los que estaban en todos los demás países, oyeron que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y que había puesto para gobernar sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Entonces todos los judíos regresaron de todos los lugares donde habían sido dispersados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y frutos de verano en gran abundancia. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿sabes que Balis, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, le dijo en secreto a Gedalías en Mizpa: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de quitar la vida y se dispersen así todos los judíos que se han reunido alrededor de ti y perezca el remanente de Judá?
Pero Gedarías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas eso, porque es mentira lo que dices de Ismael. Y hasta aquí la lectura de este video. Seguiremos en el próximo video con la lectura del capítulo 41 en adelante. Fíjense cómo aquí se va dando la historia luego de que finalmente es destruida Jerusalén. Y según como sabemos, aunque aquí no se nombró, también el templo de Salomón fue totalmente destruido por el imperio babilónico y su ejército. Tremendo cómo se cumple la palabra del Señor, y cuando Dios se pone en modo ira, viene la condenación a aquellos que le han dado la espalda. Por eso tenemos que seguir adelante con fidelidad. Ponelo en el comentario. Tenemos que seguir adelante siendo fieles al Señor Jesucristo. Constantemente tenemos que seguir adelante siendo fieles al Señor Jesucristo. Ponelo en el comentario y seguimos adelante. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores.